sí la escuchamos. Estamos muy bien. Qué bueno. Chicos, vamos a esperar unos minutitos, diría unos de 5 a 6 minutos, esperando a que el resto de sus compañeros se puedan conectar, ¿ok? Para iniciar con la clase. Así que no se vayan a desconectar, por favor. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Muy Muy bien. bien. Gracias a ¿Y Dios. usted?
Bien, gracias. ¿Y qué tal las clases, muchachos? Aquí tratando de sobrevivir. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a hacer una pequeña recopilación, a ver cómo estamos, hacia dónde vamos y bueno, los pendientes que tenemos, ¿verdad? Porque esta semana pues tienen bastante trabajo, al igual que las semanas pasadas. No sé si ya todos ustedes lograron verificar ya sus notas actualizadas correspondientes al examen de primer parcial. ¿Se Sí, recuerdan ingeniera, que yo ya lo vi. ya lo revisaron? Sí. Ok. Es muy importante, muchachos, que si tienen alguna duda sobre algo en el examen o si no están de acuerdo con algo, con confianza se comunican conmigo y yo con muchísimo gusto pues les doy explicación del caso. Si consideran que fui injusta en algo, pues también, ¿verdad? Entonces, para que se sientan con esa tranquilidad de que si hay algo que de repente les está incomodando o sienten que no, que sienten que fue algo injusto o algo, pues entonces me lo hacen saber, ¿ok? Y yo espero ya, muchachos, esta semana poder finalizar ya con sus notas, al menos del primer parcial y parte de las actividades del segundo, para que ya ustedes pues ya tengan un escenario de cómo están. Aunque yo sé que van bastante bien, en general van bastante bien. Como ustedes ya pudieron ver, muchachos, y la semana pasada iniciábamos con lo que era el segundo parcial y voy a compartir, ahorita ya tenía compartido una pantalla, pero voy a compartir mi escritorio para que veamos un poco el calendario. Tienen una tarea, bueno, básicamente desde la semana pasada, pues ya comenzaron a trabajar con lo que eran diagramas de flujo. Obviamente diagramas de flujo bastante sencillos, ¿verdad? Estos diagramas de flujo, muchachos, pues eran de forma individual. Ya tienen para esta semana, si no me equivoco, para el día de hoy, tienen una tarea de diagrama de flujo de supermercado. No sé si lograron ver yo esa tarea, muchachos. Sí, ingeniera. Sí, ya sí logramos ver la tarea. Ok, perfecto. Entonces, esa era básicamente la tarea que estaba, bueno, que estaba planificada para el día de 21, pero tienen 22 y 23 para que lo puedan mandar. Sin embargo, muchachos, tienen para el día de mañana una pequeña evaluación. Por eso es que quería que vieran esto, porque para el día de mañana hay una evaluación. Después descansan unos 2 días más o menos, 2 o 3 días y van a realizar otro diagrama de flujo, pero esta vez conforme vayamos avanzando, los diagramas de flujo se van a ir volviendo un poquito más complejos. Entonces, obviamente, para que estemos claros, muchachos, en el escenario que tenemos en este momento, pues estamos de esta manera. Recuerden que este segundo parcial, básicamente, estamos viendo lo que son los sistemas operativos, que vimos una parte en el primer parcial, pero lo vimos como que un pincelazo, es decir, solamente decir, bueno, tenemos lo que son los sistemas operativos como tal y tenemos los sistemas de aplicación como tal, pero en sí son todos de ramificación de los sistemas. Sin embargo, en esta parte como tal tenemos, y aparte de los sistemas operativos, que vimos la semana pasada, donde comenzamos a ver un poco acerca de la historia en sí de los sistemas, vimos un poco acerca de lo que eran las codificaciones, hablamos un poco acerca de los lenguajes de programación y tenemos que ver aparte de lo que son de pseudocódigos y diagramas de flujo. Yo tengo pendiente todavía en esta semana de subir 2 presentaciones más, espero poder hacer antes de que finalice la semana, para que ustedes pues puedan apoyarse un poquito más con esas presentaciones y pues tengan un panorama un poquito más claro de eso, ¿ok?
En cuanto a examen ya de segundo parcial, muchachos, pues lo tenemos el 29. Quiere decir que básicamente estamos prácticamente a una semana para el examen del segundo parcial. Y bueno, vamos a un paso bastante acelerado, ¿verdad? Conforme a esto, pero ni modo, muchachos. Esa es la vida del estudiante, ¿verdad? Entonces, es para darles un poquito un panorama de cómo estamos. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Veo que están levantando la mano, Mario. Dígame, Mario. Ingeniera, una pregunta con la actividad. Casi no le escucho, Mario. No sé si se puede pegar un poquito a... ¿Aló? ¿Aló? Hoy sí, hoy sí. Dígame. Una pregunta con la actividad 8 de los diagramas y la actividad 9 también. No se podía hacer también en parejas. Es que todas las actividades, bueno, y las primeras actividades fueron en grupo, ¿ok? Referente a las otras actividades son o individual o en pareja. Usted tiene la opción de hacerlo de forma individual o hacerlo en pareja. ¿Sí? No hay ninguna tarea que es totalmente individual a menos que ustedes lo quieran hacer individual. No sé si me doy a entender ahí. No, sí, es que cuando mencionó lo del calendario dijo que era individual, pero no mencionó que o en parejas, entonces quedé un poco confundido ahí. Ah, ok, disculpen, tiene toda la razón. Siempre es bueno, buen español, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Y la opción es, ustedes lo pueden hacer individual o lo pueden hacer en pareja, ¿sí? Todas las tareas. Yo les aconsejo, muchachos, y este es un consejo muy, muy personal, ¿verdad? Yo les aconsejo que en la medida de lo posible traten de hacerlo individual. Esto es bien importante porque si bien es cierto, muchachos, con estas clases virtuales han sido unas clases donde obviamente ha habido un poquito de poca interacción, podríamos decir, con el docente en el sentido de que no tenemos videoconferencias a diario, que si ustedes me preguntan a mí, yo sí preferiría que fueran videoconferencias a diario. Sin embargo, nos pidieron de que no hiciéramos ya videoconferencias a diario, a menos que fuera una clase donde requiriera prácticamente que fueran videoconferencias al menos 2 a la semana, ¿verdad? En este sentido, pues yo también quisiera que ustedes me dijeran si ustedes de alguna manera quieren que hagamos no una videoconferencia, sino 2 a la semana, o si estamos bien como estamos hasta el momento. Sí me gustaría escuchar su opinión en este caso de todos ustedes, al menos de los coordinadores, ¿verdad? Si pueden hacer la consulta a sus compañeros para que todos estén de acuerdo si prefieren de que así como estamos con una videoconferencia a la semana, o si prefieren que sean más videoconferencias a la semana. Recuerden que a partir de la semana, ya les digo, hay una semana donde ustedes tienen exposiciones y esa semana sí tenemos prácticamente todos los días conferencia, porque ya les digo qué semana es. Según calendarización, y la semana de 3, 4 y 5 de agosto son exposiciones, por lo tanto, esos días, todos los días vamos a tener ya videoconferencia, pero es la única semana donde vamos a tener durante 3 días y a videoconferencia. Entonces, no sé, que son prácticamente los 3 días de clase, porque esta clase es de 3 unidades valorativas. Entonces, no sé, muchachos, si a ustedes les parece bien, así como estamos, con una videoconferencia, o si prefieren que dividamos la videoconferencia y que sean 2 a la semana. Sí me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Pues por mi ingeniera estaría bien 2, pero no sé los demás. Ok, ¿y los demás jóvenes? ¿O prefieren que los coordinadores hablen con su gente y después me informen? Es que, bueno, es que, ingeniera, es que como recuerde que hay unas clases que son más
que requieren más tiempo que otras, pero está Ajá. bien tener 2 clases a la semana, pero que no, o sea, que no duren tanto, que dura tal vez 1 hora. Bueno, que una clase dura 1 hora y media, que es la normal, y después la otra complementaria de 1 hora. Así estaría un poquito bien. Ujú, es una buena opción. Ujú. Podríamos comenzar a partir de la próxima semana y si todos están de acuerdo, podríamos hacerlo de esta manera. De repente podríamos dejarlo para que fuera, pero no sé si para ustedes estaría bien que fuera de repente. Es que en el caso de ustedes es un poco complejo porque ya clases hasta el miércoles. ¿Tendrían algún inconveniente que fuera miércoles y jueves y las videoconferencias, muchachos? Dígame, Wilson. ¿Sí, Wilson? Buenas, Lick. Para mí Buenas. estaría bien que fueran 2 clases, pero que duraran una hora cada clase sería bueno. 1 hora, o sea, distribuir Sí, y dejar yo 1 hora clase. Ujú. sí, no ser 2 tan horas larga son un poquito cansadas, ¿verdad? sí, y es que el problema es que, digamos, por lo menos yo llevo otra clase después de esta y dura 2 horas también, entonces se me hace muy difícil. 4 horas. Sí, es cansado, tienen razón. Podríamos también hacer eso. Ujú. Y los demás, pero estaría bien, jóvenes, que fuera miércoles y jueves. ¿Tienen algún inconveniente en que fuera miércoles y jueves? Bueno, lo que podríamos hacer es, no sé si los coordinadores están ya conectados. Si me pueden confirmar, por favor, los coordinadores, si ya están Sí, conectados. Sí, ok. Bueno, sí, necesito por parte de los coordinadores que confirmen con cada uno de sus integrantes, ¿verdad? Si están de acuerdo en que dividamos la clase 2 días a la semana, ¿verdad? Si es así y las opciones, muchachos, por ahorita solo podrían ser miércoles y jueves. 1 hora sería 1 hora diaria, ¿verdad? A menos que la clase merite un poquito más, entonces obviamente pues agarraríamos un poquito más. Pero de lo contrario, si les parece bien, podríamos dividirlo en miércoles y jueves, siempre a la misma hora, a las 3 de la tarde. Entonces, no sé si están de acuerdo con esa propuesta, si los coordinadores me pueden ayudar con esa propuesta. Si a ellos no les parece bien el miércoles y jueves, podríamos entonces dejarlo el lunes a las 4 de la tarde y el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Sí? Serían las 2 opciones. No sé si los coordinadores están claros para que ya puedan transmitir eso a su gente. Bueno, ellos también están escuchando, pero ellos tienen que estar más que claros. ¿Jóvenes? sí, No, ingeniera. Sí, sí, está bien, Lick. sí está bien Ah, Está claro, sus ingeniero. actividades. Está muy claro. Ok. Bueno, entonces chicos, por favor me avisan. Sí, yo voy a agradecer que me avisen. Tienen toda esta semana para poder coordinar con su gente y me avisan por tarde el día sábado para así planificar ya clase el día lunes. Y a partir de la próxima semana, entonces estaríamos así, 2 veces a la semana. ¿Ok? Ingeniera, ¿por medio de dónde le comunicamos? Le hacemos saber. Me pueden comunicar por medio de WhatsApp o por el correo electrónico, como ustedes prefieran, chicos. ¿Sí? Cualquiera de los 2 medios es válido, ¿sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Qué tal les pareció el examen? Cuéntenme. ¿Lo sintieron complicado? Pues yo la verdad yo lo sentí fácil, ingeniera. ¿Verdad que estaba fácil? Está fácil. Lo único que casi me come el tiempo es las 3 preguntas de leer todo ese texto. Sí, pero es muy importante. Miren, muchachos, la base en ingeniería es ese que ustedes puedan desarrollar el análisis. Si ustedes logran desarrollar el análisis,
ustedes van a ser buenos ingenieros. Entonces, esto es muy importante. Por eso es que puse ese caso de estudio, porque realmente en la vida cotidiana, directa o indirectamente, tenemos que solucionar problemas. Y todo es en base a problemas, muchachos. El día a día, tomar una decisión, todo es en base a problemas. Entonces, básicamente, es muy importante que ustedes, primero que todo, puedan ir desarrollando poco a poco ese análisis. Ahora, ¿cómo se desarrolla el análisis? Pues se desarrolla con práctica. Entre más casos ustedes lean y entre más preguntas respondan sobre esos casos, se les va a hacer más fácil el día que a ustedes les toque, por ejemplo, tomar alguna decisión en la empresa o hacer algún cambio drástico en la empresa, se les va a hacer muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso es, ¿sí? Por eso son los casos de estudio y ese es el propósito, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones y ya estamos contra el tiempo. Entonces, por eso es que de repente el tiempo no fue muy extenso, porque sí se tiene que aprender a tomar decisiones bajo un estrés, ¿verdad? Y conforme vayamos avanzando, puede ser que ese estrés pueda ir aumentando un poquito, pero siempre medido, es decir, para que ustedes poco a poco se vayan acostumbrando. Ser ingenieros, muchachos, no es nada sencillo, es difícil, es complicado, pero es una carrera muy bonita. Es una carrera muy bonita y yo los felicito. Yo he estado viendo sus trabajos. En general son bastante buenos sus trabajos. Me gusta que hay grupos que son bastante perfeccionistas en lo que hacen y eso me gusta, que tienen iniciativa y eso es bueno. Yo felicito a los coordinadores porque están haciendo un buen trabajo y los animo a que sigan así, muchachos. Yo sé que hay veces es un poquito complicado, pero es bonita. Esta carrera es muy bonita, ¿ok? Entonces, muchachos, para recapitular un poco, tenemos dos escenarios, es decir, dos escenarios en el sentido de que ya en este segundo parcial estamos comenzando a ver todo lo que son los sistemas y estamos ya comenzando a ver los temas de diagramación, diagramas de flujo y de algoritmo, que básicamente vienen a ser lo mismo que son los pseudocódigos. En la clase pasada vimos un poco acerca de historia, ¿verdad? Y el día de hoy, pues vamos a ver un poco acerca de la metodología de programación y desarrollo de software. Esta presentación yo se la subí el día que ya habilité la tarea correspondiente para esta semana, porque básicamente les iba a servir a ustedes para poder desarrollar el algoritmo que se les estaba pidiendo sobre las compras en el supermercado, ¿sí? Este proceso es un proceso desde que ustedes salen de su casa hasta que ustedes llegan al supermercado, agarran la carretilla, comienzan a seleccionar lo que van a llevar, después van a caja, después hay dilema de cómo van a llevar el producto, si en bolsa o de qué manera, y después movilizarlo a su casa. Es decir, todo ese proceso, muchachos, forma un algoritmo como tal. Entonces, vamos a iniciar viendo un poco acerca de esta metodología de desarrollo de software. Y vamos a iniciar viendo ya fases en la resolución de problemas. Aunque no lo creamos, muchachos, todo tiene un origen o su origen es en base a un problema. Todos los inventos que se han hecho, todos los avances que se han realizado, es gracias a que ha habido alguna situación, algún problema, y que en ese momento no hay una solución y se busca una solución como tal. Podemos ver, por ejemplo, ahorita con lo que tenemos, con el coronavirus, pues podemos ver que en todo, a nivel mundial se están haciendo muchísimas investigaciones de forma de poder encontrar una solución a esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, vemos cómo realmente el proceso como tal de resolución de un problema, ¿verdad? Es básicamente algo bien minucioso, no es sencillo y muchas veces es bastante complejo.
En este sentido, cuando nosotros hablamos de resolución de un problema, pues inmediatamente se nos viene a la mente cómo podemos solucionar un problema mediante el uso de una computadora, ¿sí? Y así vemos de que obviamente para muchas situaciones, como por ejemplo llegamos a una ferretería y vemos que lo hacen de forma manual, que ya generan de forma manual, que tienen que estar sumando con una calculadora. Entonces, inmediatamente, cuando nosotros vemos esta situación, inmediatamente pensamos que esta ferretería pues necesita un programa de facturación que pues permita poder generar la factura de una forma más eficiente, sin complicaciones, en menos tiempo y evitando muchísimos errores que se pueden dar cuando es a mano. Entonces, básicamente, muchachos, todo esto y la solución de un problema muchísimas veces nos lleva a lo que es la escritura de un programa o muchas veces la ejecución del mismo como tal para poder solucionar un problema. Entonces, y hay algún detalle muy importante, muchachos. Como tal, y la resolución de un problema no es que lo vamos a hacer, como dicen, con una varita mágica o lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Generalmente estos tipos de problemas no son tan sencillos, es decir, llevan un proceso de análisis, un proceso de diseño y en base al análisis es que realmente nosotros podemos realizar un buen diseño y podemos realizar un buen desarrollo del programa. Entonces, es esencial, muchachos, como tal, que durante el proceso exista lo que es la creatividad, además que se puedan considerar una serie de fases que tenemos que considerar especialmente en el momento del desarrollo de un sistema. Es decir, cuando nosotros vamos e implementamos un sistema como tal en una empresa, en una institución educativa o en cualquier lugar, por muy pequeño que sea, muchachos, lleva lo que es un ciclo de vida de desarrollo del sistema. Y dentro de ese ciclo de vida de desarrollo del sistema hay etapas como ser y etapa de análisis, y etapa de diseño, también tenemos y a etapa de desarrollo y a etapa de prueba, de mantenimiento, de implementación como tal del sistema y de seguimiento. Es decir, todo es un ciclo que cuando nosotros lo comenzamos a ver es un ciclo que hasta cierto punto no tiene fin, porque las empresas como tal, su naturaleza es dinámica, es decir, no son estáticas. Por lo tanto, al no ser empresas estáticas, muchachos, esto conlleva a que muchos problemas como tal se generan, se pueden resolver a través de un sistema, pero y la solución puede ser por un tiempo finito, es decir, no es infinita la solución, sino que conforme van evolucionando la empresa, pues de esta manera también va existiendo como que un pequeño avance también o generación de nuevas ideas para ir mejorando de repente y los programas que ya tenemos en la empresa o ir adquiriendo nuevos sistemas que nos permitan ir teniendo un valor competitivo ante otras empresas. Entonces, básicamente, muchachos, todo nace con un problema y la manera en cómo nosotros solucionamos ese problema. Por lo tanto, y a fases de resolución de un problema, podríamos decir que están segmentadas en unos elementos muy importantes, que son el análisis del problema como tal, el diseño del algoritmo y la codificación y la ejecución, el mantenimiento y la documentación. Cuando nosotros hablamos propiamente de análisis del problema, es básicamente lo que les mencionaba en un inicio, es decir, cuál es el problema o cuál es la situación que nosotros queremos solucionar, ¿verdad? Y muchas veces pues hay problemas que están a simple vista. Como les mencionaba, el problema de que vamos a una ferretería y todo lo manejan de forma manual, pues allí tienen un problema bastante latente. O de repente ustedes llegan a una empresa y les dicen en la empresa de que el pedido que usted generó, pues no se lo van a poder despachar porque no había suficiente inventario en bodega. Y de repente
hay un error ahí de inventario. O de repente usted llega a un banco y le dicen que en esos momentos no hay sistema, y después vuelve nuevamente y dicen que todavía no hay sistema. Entonces ahí hay un problema con el sistema como tal. Es decir, hay problemas, muchachos, que son como que bien, que están a simple vista. Sin embargo, hay otros problemas que no están tan a simple vista, sino que tenemos muchas veces, y a causa del problema, pero muchas veces es difícil identificar cuál es el problema que realmente está generando ese sinnúmero de causas o situaciones que están molestando de una u otra manera. Pues bien, todo análisis de problema, muchachos, es en base a las especificaciones de los requerimientos dados por los clientes. Es decir, nosotros no podemos asumir, siempre tenemos que ver qué es lo que necesitan y los clientes, y de esa manera pues nosotros podemos generar soluciones. En la parte del diseño de algoritmo es la parte básicamente de diseño. Es decir, una vez que nosotros hacemos el levantamiento de información, analizamos el problema, comenzamos a trabajar con la parte de diagramación, muchachos. Hacemos nuestro diagrama de contexto, pues entonces entramos a la parte del diseño del algoritmo, y a cual incluye también lo que son los diagramas de flujo. Y es que básicamente los diagramas de flujo, pues a nosotros nos permiten como poder ver, como su nombre lo dice, el flujo propiamente de los procesos y cómo estos van a interactuar con nuestro sistema, qué tipo de decisiones se van a tomar y cuáles van a ser los resultados esperados. Entonces, básicamente, nosotros venimos, y una vez que hacemos la recopilación de información, que hacemos todo el análisis, venimos a la parte del diseño, pero no podemos diseñar, no podemos esquematizar si no tenemos una idea clara de cuál es el proceso propiamente que manejan las empresas. Y para eso nos sirven los diferentes tipos de diagramas, ¿verdad? Entre ellos tenemos el diagrama de contexto, tenemos el diagrama padre, el diagrama hijo, tenemos el diagrama lógico, el diagrama físico, y tenemos también propiamente los diagramas de flujo como tal. Tenemos también, muchachos, después y aparte de codificación. En la parte de codificación, obviamente, estamos hablando de la parte de desarrollo, y la cual incluye la solución del problema que ya escribimos en un lenguaje de alto nivel. Ya en las clases pasadas vimos que tenemos lo que es el lenguaje de máquina, que viene a ser un lenguaje de bajo nivel, y tenemos el lenguaje de programación que hoy en día utilizamos, que es el lenguaje de alto nivel. Recuerden que el lenguaje de máquinas es simple y sencillamente binario, ceros y unos como tal. En cambio, cuando ya hablamos de un lenguaje de alto nivel como tal, pues estamos hablando de los programas que hoy en día utilizamos para desarrollar sistemas como C#, como de repente Visual Basic, así sucesivamente, toda la serie de Java, toda la serie de lenguajes de programación que nosotros tenemos, que de una u otra manera nos sirven para poder desarrollar nuestro sistema. Y les puse un ejemplo de Pascal, me estaba riendo un poquito porque Pascal fue el lenguaje de programación que yo aprendí en el colegio hace bastante tiempo, pero realmente cuando ustedes ven estos tipos de lenguaje de programación, muchachos, se van a fijar que a diferencia de los que se ven hoy en día, estos lenguajes de programación, tales como C++, como Visual Basic, como Pascal, hasta cierto punto ayudaban bastante al desarrollo de la lógica, ¿verdad? Porque como eran lenguajes básicamente no eran lenguajes visuales como tal, como los que tenemos hoy en día, sino que aunque no eran lenguajes de bajo nivel, porque no se programaba con ceros y uno, pero sí eran lenguajes prácticamente que permitían el desarrollo de la lógica como tal. Es decir, prácticamente todo lo hacíamos a mano, lo que eran las funciones, no venían empaquetadas como vienen hoy en día.
y las clases las teníamos que generar nosotros mismos. Si queríamos una pantalla, no es como lo vemos hoy en día, que nosotros dibujamos la pantallita, ponemos los iconos, ponemos los botones. Pues cuando estábamos hablando de estos tipos de lenguaje de programación, prácticamente todo lo hacíamos con programación. Todo con programación y con vectores. Es decir, utilizábamos bastante lo que era la ubicación de los cuadrantes, dónde estaba X, dónde está Y, y en qué parte íbamos a ubicar eso. Entonces, es una programación diferente, ¿sí? Pero bueno, chicos, como todo en la vida, todo tiene que ir avanzando, todo tiene que ir evolucionando, y pues los lenguajes de programación hoy en día, pues hacen la vida un poquito más fácil a los programadores, a diferencia de hace 20 años, que era un poquito más complejo esta situación. Tenemos también, y aparte de la codificación, de ejecución y verificación y depuración. Todo programa, muchachos, como tal, todo programa como tal lleva lo que es la validación por parte del programador, que es el que se encarga propiamente, una vez que hacen los desarrollos, pues de verificar cómo está, una vez que compila su programa, si genera algún tipo de error, si hay algún tipo de fallas. Entonces, obviamente, si hay un error, pues automáticamente pues se lo corrige, ¿verdad? Y el compilador, pues básicamente eso es lo que muestra. Si hay algún tipo de problema o error, lo va mostrando el programador. Pero no solamente con eso basta, sino que también existen otros tipos de verificaciones y depuraciones, que estos generalmente se hacen en conjunto con los analistas de sistema. Muchas veces el analista y diseñador de sistemas como tal no es el mismo programador, y no debería de ser la misma persona, ¿verdad? Entonces, cuando se realizan este tipo de pruebas, generalmente se hacen en conjunto, y luego se involucra a los usuarios que van a utilizar el sistema. Obviamente se involucran a estos usuarios para poder ver un poco cómo están ellos, para poder ver si realmente el sistema cumple con las condiciones, si está generando información correcta, si genera los procesos de forma adecuada. Todo eso pues se hace en conjunto con los usuarios finales. Tenemos también, muchachos, y aparte de mantenimiento, recordemos que algo importante con la parte de ejecución, verificación y depuración es que esto nos permite a nosotros, por medio de estas pruebas, nos permite poder eliminar errores, ¿verdad? Errores que muchas veces son errores que, si no se hicieran este tipo de depuración, podrían provocar serios problemas financieros a la empresa. Estos errores generalmente se denominan BUT, que básicamente se producen en tiempo de ejecución, es decir, son aquellos problemas que se pueden producir en tiempo de ejecución del programa y que sí necesitamos corregirlos a tiempo, ¿verdad? Tenemos la parte de mantenimiento, muchachos, que en la parte de mantenimientos, más adelante, cuando ustedes lleven análisis y diseño de sistemas, pues van a ver que los mantenimientos se pueden hacer por dos causas. Y la primera es por que hay algún cambio en empresa que requiera que el programa cambie, o requiera que exista una actualización para este programa como tal. Por ejemplo, cuando salieron las nuevas codificaciones de facturación de ISAR, tuvieron que hacer bastantes cambios a nivel de facturación, a nivel nacional. Todas las empresas tuvieron que contratar programadores, o los programadores que ya tenían, para poder realizar este cambio, porque era obligatorio a nivel de facturación que llevaran el número de CAI de todas las empresas, incluyendo ya de la empresa propiamente. Entonces, este fue un cambio que ninguna empresa lo tenía contemplado. Sin embargo, tuvieron que hacer cambios a nivel del sistema informático en todas las empresas que utilizaban sistemas informáticos, porque de otra manera no iban a poder generar lo que les estaba pidiendo ISAR. Además de, a nivel de contabilidad también estaban pidiendo cambios, a nivel de reportes también estaban pidiendo cambios. Entonces eran como que bastantes cambios extensos que se estaban considerando en ese momento.
Tenemos ya parte de la documentación. Y otro de los problemas, muchachos, por los que se hace mantenimiento, es por los errores, lo que ya habíamos visto anteriormente. Cuando sucede un error en el sistema, y estamos hablando ya en tiempo de ejecución, pues básicamente hay errores que definitivamente pues no podríamos parar la operación, sino que lo que hacemos son actualizaciones del sistema para corregir errores que de repente no podemos dejar que continúen y por lo tanto se tiene que tomar una medida en corto plazo, es decir, de forma eficiente. Inmediatamente se tiene que tomar esa decisión como tal. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Tenemos también, muchachos, que las dos primeras fases todavía nos hace falta documentación. Y la documentación, muchachos, tiene que ser propiamente lo que a ustedes siempre los acompañe. Cuando nosotros hablamos de la documentación, en este sentido tenemos que ser bastante exigentes, porque no podemos desarrollar un sistema si no documentamos. Es decir, tiene que ir de la mano. Existen, ya van a ver también en las clases de análisis y diseño, que existen varios tipos de documentación, pero que generalmente los más importantes son el manual de usuario y el manual técnico. Muchas veces también tenemos que modificar el manual de procesos, porque si a nivel de la empresa hay algún tipo de cambio como tal, entonces es necesario venir y hacer este cambio. Es decir, es necesario venir y quitar el manual de procesos que en esos momentos hay en la empresa, hacer las actualizaciones y nuevamente volverlo a colocar para que los usuarios puedan tener claro cuáles son los procesos. Estas etapas que hemos visto, muchachos, están un poco divididas, es decir, las dos primeras fases conducen a un diseño detallado escrito en forma de algoritmo. Durante la tercera etapa, que es la parte de codificación, se implementa el algoritmo en un código escrito en un lenguaje de programación, que ya vimos que este puede ser en Java, puede ser en C#, puede ser en .NET. Es decir, ya vimos que existen diferentes lenguajes de programación que hasta cierto punto nosotros nos permite poder hacer la codificación como tal. Y esto a su vez refleja lo que son las ideas y nos permiten desarrollar lo que es la parte de esto como tal. Estas primeras etapas nos permiten desarrollar lo que es la parte de análisis y diseño de sistema como tal. En la parte de la compilación y ejecución, es decir, en esa fase de compilación y ejecución, es la que nos permite poder traducir y ejecutar el programa como tal. Y aparte de verificación, depuración del programa, lo que nos indica es el poder buscar errores que de repente se dieron en las etapas anteriores, pero que definitivamente no podemos continuar con esos errores y por lo tanto se deben de eliminar. Y tenemos la parte de que esto nos permite poder comprobar si existe algún error a nivel del desarrollo del sistema como tal, muchachos, y esto hasta cierto punto nos ayuda a poder evitar futuras demandas una vez que nosotros implementemos el sistema. Algo bien importante es que cuando nosotros hacemos bien y la etapa de análisis y diseño, muchachos, al final existe menos depuración en el sistema, en el programa como tal. Es decir, está todo tan claro que en el momento que el programador desarrolle el sistema, pues no va a tener mayor complicaciones. Debería de ser sencillo para él porque todo está bien explicado. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda, jóvenes. Todo claro, ingeniera. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, muchachos, ya ustedes han estado trabajando con los algoritmos. Dígame, Salomón, dígame. No, ingeniero, solo tenía una pequeña pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre compilación y depuración? ¿O viene siendo un mismo concepto o es un poquito diferente? Fíjese que realmente viene siendo lo mismo, porque cuando nosotros compilamos,
internamente el sistema está depurando errores, ¿sí? Es decir, recuerde que en el momento de compilar, el sistema está pasando al lenguaje de máquina, ¿sí? Y los programas como tal tienen lo que son el compilador incluido. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el compilador, ello que está haciendo es traduciendo lo que nosotros escribimos en un lenguaje de programación, lo está traduciendo a un lenguaje de máquina, es decir, convirtiéndolo a ceros y unos. Entonces, al momento que genere algún error, básicamente lo que está haciendo es depurando como tal, está depurando los errores. Sin embargo, hay ciertas depuraciones que propiamente se hacen en tiempo real. Es decir, cuando ya hay depuraciones, por ejemplo, puede ser que el momento de que se generó la codificación como tal, se generó todo bien y no resultó ningún error. Entonces, esa primera parte como tal quedó bien. Sin embargo, cuando nosotros ya comenzamos a trabajar con el sistema, existen lo que son depuraciones en tiempo real. Estas depuraciones como tal, que son en tiempo real, muchas veces nos ayudan para identificar problemas que de repente no se pudieron ver durante el tiempo que se estaba desarrollando el sistema y durante el tiempo que se estaba compilando, sino que se ven hasta cuando ya los usuarios están trabajando con el sistema. Y de repente hay situaciones que no se tenían contempladas y por lo tanto generan errores. A eso es que nosotros también lo conocemos como depuración. No sé si me doy a entender con la respuesta, Salomón. No, sí, sí, porque me recuerdo que cuando hice la práctica en 2018, el sistema era, más bien usaban Windows XP todavía en pleno 2018, no sé por qué era, pero el sistema funcionaba bien, pero a veces se trababa y a veces uno escribía, pero se le borraba un carácter a eso, no sé por qué era, pero me dijo que eran problemas que simplemente sucedían, pero habría que revisar más porque no estaban planeados, o sea, no había una justificación por qué sucedía eso si no estaba contemplado. Lo que pasa es de que hay veces no se hace bien el proceso de depuración previa. Cuando ustedes estén más adelante, ustedes van a ver que hay diferentes tipos de pruebas que se hacen. Entonces, hay pruebas que se pueden hacer en tiempo real y hay pruebas que se deberían de hacer antes de implementar el sistema. Muchas veces para las empresas que se hagan pruebas antes de implementar el sistema, muchas veces provoca que el proceso sea más lento, más tardado. Entonces, acuérdese que las empresas ahí están invirtiendo dinero y tiempo. Por lo tanto, muchas veces ellos exigen de que se haga la implementación lo más pronto posible del sistema. Y hay muchos proveedores que aceptan a esto. Y lo que pasa es que si no se han hecho las debidas pruebas y obviamente no se han probado todo el circuito del sistema antes de implementarlo, puede provocar lo que usted está diciendo. Por ejemplo, de que exista información que de ya nada no se guarde, ¿verdad? Y eso es algún tipo de error, obviamente de un boot que está provocando el sistema y que sí se debe de corregir. O sea, no es porque sí suceden las cosas. No sé si me doy a entender ahí. Es porque muchas veces no se hace el debido análisis ni el debido diseño. Por lo tanto, al momento de desarrollar existen errores y cuando implementamos, pues esos errores se van arrastrando. Por eso es que es la importancia de depurar el sistema como tal. Lo que sucede es que cuando usted lo compila, hay una depuración, pero ese es a nivel de lógica, ¿sí? Para ver si realmente lo que usted está escribiendo en un lenguaje normal, al momento de pasarlo a máquina, está funcionando. Ese es un tipo de compilación. Pero cuando ya hablamos de depurar y ver qué es lo que sucede con el sistema, estamos hablando de que tienen que ser pruebas bien exhaustivas. Ese es el detalle. Y hay muchas empresas pues que no corren con ese gasto. Entonces, lo que hacen es que dicen, bueno, en el camino lo vamos corrigiendo. El problema de corregirlo en el camino es que puede provocar mucho desgaste por parte de las personas que usan el sistema.
y se puede llegar a perder ya fe y a confiabilidad en la información que se está almacenando en el sistema. Ese es el gran problema realmente. Oh, muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias por aclararme esa duda que tenía un poquito de, sí, en 2018 en esa duda, pero como prácticamente no sabía mucho del tema, así que no pude indagar más. Pero No. muchas gracias por su percepción. No, de nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo, ingeniera, en Diga. esas cuestiones de las pruebas, ahí entran eso que le llaman pruebas unitarias, de integración, todo eso, ¿no? Exacto, muy bien, Omar. Y otra duda. Hay una persona que se encarga de eso, ¿no? Que se llama CUA, algo así. No sé si será Quality Assurance, algo así. Generalmente son los testers. Los testers son. Sí, y los testers son los que generalmente se encargan de hacer las pruebas. Lo que pasa es que realmente los testers tienen que ser personas que están todo el día haciendo pruebas de todo nivel, ¿sí? Sin embargo, existe, miren, de dicho a hecho, muchachos, casi siempre hay mucho trecho. Es decir, ¿se imaginan ustedes en una implementación de un sistema que tengamos al administrador de proyecto, tengamos a los analistas, tengamos a los diseñadores, tengamos a los desarrolladores, tengamos a los testers, tengamos a los implementadores y tengamos a las personas que van a estar dando seguimiento? ¿Qué es lo que sucede? Es un equipo mínimo de 20 personas. Entonces, muchas veces esto incrementa bastante los costos de la empresa y por ende también incrementa lo que es el gasto propiamente de la empresa, porque la empresa tiene que costear todo ese equipo de proyectos como tal. Igual cuando contrata una empresa para que haga toda esta parte, pues igual la empresa tiene que colocar todo este tipo de personas que tienen que hacer todo ese trabajo. En empresas serias, muchachos, como tal, sí se lleva a cabo ese proceso de esta forma bien rigurosa y sí tienen ya las áreas propiamente establecidas como tal. Lo que sí es importante, y tal como mencionó su compañero Omar, sí es importante poder hacer todas las validaciones en cuanto a lo que son el sistema como tal, antes de pasarlo a la parte propiamente de implementación como tal del sistema, ¿sí? Pero generalmente se conocen como testers, que son las personas que se encargan de hacer básicamente todo el circuito del sistema para identificar si hay problemas antes de pasarlo a producción. ¿Cuándo es producción? Cuando ya los usuarios finales están utilizando el sistema como tal. Muchas gracias, ingeniera. Me dejó todo claro. De nada, de nada. Bueno, muchachos, entonces seguimos. Pues ya ustedes han trabajado con algoritmos, ¿sí? Ya han desarrollado prácticamente 2 tareas donde han tenido que ver lo que es la parte del algoritmo. Podemos decir, muchachos, que la palabra algoritmo se deriva propiamente de la traducción en latín de la palabra algoritmi, ¿verdad? No soy muy buena para latín, así que espero que lo haya pronunciado bien, muchachos. Y obviamente esto viene y se origina de un nombre de un matemático y un astrónomo árabe que escribió un tratado sobre la manipulación de números y ecuaciones básicamente en el siglo. ¿Qué siglo es ese, muchachos? Vamos a ver. 9. Muy bien, en el siglo 9, excelente. Pues bueno, chicos, como ustedes podrán ver, y la historia no nos engaña. Cada vez que vemos de dónde viene todo, vemos que sus bases son matemáticas. Son matemáticas, así de simple y de sencillo. Entonces, yo espero que les guste bastante las matemáticas, chicos, porque la base es matemáticas. Y ingeniería, la base es matemática como tal. Entonces, en este sentido, muchachos, pues básicamente de ahí es donde viene o donde nace la palabra algoritmo. Pero, ¿qué es realmente un algoritmo? Pues un algoritmo es un método que nos permite resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Es decir,
tiene un inicio y tiene un fin. Exacto, tiene un fin, muchachos. Pero existen lo que son procesos estructurados, es decir, que no es a lo loco que vamos a hacer esto, sino que para esto tenemos que tomarnos nuestro tiempo, ¿sí? Todo análisis, y por eso aquí viene amarrado la parte científica, muchachos, porque y la parte científica, ¿cuáles son sus bases? ¿Cuál es la base de la ciencia? ¿Cuál es la base? El método científico, la experiencia y la dedicación. Exacto. Y el método científico, ¿qué nos dice? Que indirectamente lo que nosotros vemos el día a día es la explicación propiamente en base no solamente a la razón, sino también a la comprobación como tal. Es decir, no solamente es lo que nosotros observamos, sino que también lo que nosotros podemos comprobar. Si no lo tenemos de esa manera, muchachos, entonces básicamente no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, para que un método científico como tal sea un método científico, pues tiene que ser comprobable, ¿ok? Permítanme un momentito, muchachos. Ok, muchachos, entonces sigamos. Mis disculpas, pero es que en eso sigamos. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Y las características de un algoritmo, muchachos, es que este debe de ser preciso, tiene que ser definido y tiene que ser finito, ¿sí? Cuando hablamos de preciso, nos indican el orden a realizar en cada paso. Cuando hablamos de definido, nos dice que se sigue 2 veces, se obtiene el mismo resultado cada vez. Es decir, ¿qué les puedo decir, muchachos? Cuando nosotros hablamos en este caso, de definido, quiere decir que los resultados siempre van a ser los mismos, independientemente de que lo ejecutemos 20 veces, 30 veces, 40 veces. Lo podemos ejecutar muchísimas veces y los resultados siempre tienen que ser los mismos. A eso nos referimos cuando hablamos de definido, ¿sí? Y en caso de finito, lo que habíamos hablado, que tiene un fin,
¿sí? Es decir, un número determinado de pasos como tal. Esto es bien importante que lo tengamos claro. También es importante, muchachos, que tengamos claro que un algoritmo como tal debe de producir un resultado en tiempo finito. Y los métodos que utilizan algoritmos se denominan métodos algorítmicos. ¿Ok? Esto es muy importante. Y esto es, muchachos, debido o podríamos decir que es en oposición a los métodos que implican algún juicio o interpretación, los cuales se denominan métodos heurísticos. Nosotros ya habíamos visto que en investigación científica como tal, sí tenemos lo que es la parte de métodos heurísticos, especialmente cuando estamos hablando de investigación cualitativa. Recuerden que tenemos investigación cuantitativa y también tenemos investigación cualitativa. Entonces, cuando hablamos de una investigación propiamente cualitativa, estamos orientados más a lo que estamos observando, a lo que nosotros estamos interpretando. Este tipo de métodos como tal es métodos heurísticos, ¿verdad? Entonces, tenemos también, muchachos, que los métodos algorítmicos, como habíamos dicho, se pueden implementar en las computadoras como tal. Esta es una de las diferencias, a diferencia de los procesos heurísticos que no han sido convertidos fácilmente en las computadoras. Sin embargo, podemos decir que gracias a la inteligencia artificial como tal, y esto es importante que lo tengamos claro, gracias a la inteligencia artificial, pues hemos tenido avances en cuanto a eso. Porque lo que antes era un poco complicado, pues ahora, gracias a los avances en cuanto a la inteligencia artificial, pues se han ido resolviendo. Entonces, tenemos que estar claros en esta parte, ¿sí? Entonces podemos decir que un algoritmo como tal debe de ser preciso e indica el orden de realización de cada paso, ¿sí? Un algoritmo como tal, muchachos, tiene que estar bien definido y sigue, sea una vez, 2 veces, 3 veces, como tal, siempre tiene que darnos el mismo resultado y tiene que ser finito, precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque tiene un inicio, pero al final va a tener un fin. Es decir, después de unos determinados pasos, tiene un fin como tal. Tenemos algunos ejemplos de algoritmos que muchas veces pues no nos sentamos a analizar. Por ejemplo, cuando las instrucciones para montar en una bicicleta, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros para montar en una bicicleta, muchachos? Vamos a ver. O para andar en una bicicleta. ¿Qué proceso seguimos? Vamos a ver. ¿Alguien que me diga? Primero que todo, tener una bicicleta. Ok, primero tener una bicicleta. Muy bien. ¿Qué más? Sacar la bicicleta a la calle. Ajá. ¿Qué más? Coloca un pie encima del pedal y después desliza el otro sobre el otro pedal y empieza ¿cómo se llama? Bueno, Pedalear. o sea, a pedalear, gracias, muchas gracias. Okay. Comienza a pedalear sin perder el equilibrio. Ajá. Pero obviamente, ¿verdad? Cuando venimos, sacamos nuestra bicicleta, pues también verificamos que todo esté bien en la bicicleta, ¿cierto? Que las llantas tengan el suficiente aire, que esté funcionando los frenos, ¿sí? O solo nos subimos a la bicicleta, chicos. Bueno, vamos a intentar el silencio, ¿les parece? Bueno, chicos, muy bien, excelente, Salomón, muy bien. Y también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo una receta de cocina. Vamos a ver, ¿creen ustedes que una receta de cocina es un algoritmo? ¿Se recuerdan ustedes de la receta de hacer las tortillas de papa? Creo que eran, ¿verdad? Sí, genial.
Entonces, ¿qué sucedía? Que dentro teníamos una receta que en un inicio como que era una receta bastante sencilla, pero que dejaba bastante, como que bastantes puntos a la imaginación, ¿sí? Y es que realmente, muchachos, en un algoritmo tenemos que cuidar bastante eso, ¿sí? Un algoritmo son procesos secuenciales, por lo tanto, sí tenemos que ser bien cuidadosos al momento de detallarlo, porque podemos dejar varias situaciones allá deriva y esto pues nos puede provocar ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, una receta de cocina es otro ejemplo de algoritmo. Por ejemplo, si hoy les digo a ustedes que vamos a obtener el máximo común divisor de dos números, el proceso como tal para obtener el máximo común de dos números, divisor de dos números, pues básicamente también lo podemos traducir a un algoritmo como tal. Entonces, podemos decir que los algoritmos se pueden expresar como fórmulas, como diagramas de flujo y como pseudocódigos, ¿sí? Podemos decir eso. Tenemos que, es muy importante, muchachos, para detallar o para entender un poco acerca de los algoritmos, es muy importante ver un poco acerca de los pasos que ya habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a lo que es el análisis del problema como tal y la finalidad, obviamente es la resolución del problema. Pero para poder resolver ese problema tenemos que llevar algunos pasos, como es el análisis del problema, el diseño del algoritmo y la resolución propiamente del problema, obviamente en base a un sistema, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar lo que es una computadora. Ahora bien, ¿cómo identificamos nosotros realmente cuál es el problema? Pues siempre es importante, y esto es, muchachos, también cuando veamos la parte de los algoritmos. Cuando nosotros vemos la parte de los algoritmos, nosotros nos damos cuenta que un algoritmo como tal tiene lo que son entradas, procesos y salidas. Y esto nos recuerda bastante a lo que es propiamente y a funciones propiamente de una computadora, ¿cierto? Tiene su entrada, su proceso y su salida. Bueno, tiene también la parte de almacenamiento como tal, pero en este caso tenemos lo que son entradas, procesos y salidas. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la misma receta de cocina, vemos que una entrada podrían ser lo que son la parte donde detallan lo que son los ingredientes y los utensilios que vamos a emplear. Eso puede ser la entrada, es decir, los datos que nosotros requerimos para poder realizar el proceso como tal. El proceso es obviamente la elaboración como tal de la receta, es decir, cómo se va a elaborar, que primero tenemos que dejar el pollo en agua, que después lo tenemos que condimentar, tenemos que echarle una pizca de pimienta, tenemos que picar la cebolla, el chile dulce y todo lo demás. Es decir, todos los pasos que vamos a necesitar para la elaboración de la receta en base a los ingredientes y a los utensilios que nosotros ya tenemos definidos en nuestras entradas. Y por último, como salida, tenemos cómo vamos a servir el plato una vez que ya esté listo, pues la receta como ya esté listo. Es decir, qué es lo que vamos a obtener, si lo vamos a freír, entonces cómo vamos a servir nuestro pollo frito y si vamos a poner algún tipo de tajaditas o algún tipo de ensalada. Es decir, ¿qué es lo que esperamos obtener? Obviamente, si estamos haciendo, por decir algo, un pollo frito, pues no vamos a obtener un cordero, ¿sí? Es decir, y la lógica nos dice que al final tiene que tener un sentido como tal el algoritmo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Regresando nuevamente, que para poder identificar bien cuál es el problema, tenemos que responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué entradas se requieren? Es decir, ¿qué tipo de datos, con cuáles se trabajan, y a cantidad? Todo eso son las entradas que se requieren. También, ¿cuáles son las salidas que se desean? Es decir, qué tipo de resultados se necesitan y a cantidad. ¿Qué método produce la salida deseada?
Y por último, los requisitos o requerimientos adicionales y las restricciones a la solución. Esto es muy importante, muchachos. Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la parte contable, ¿sí? Entonces, recordemos que tenemos que ver qué es lo que se requiere para poder generar los estados financieros. Para poder generar los estados financieros, pues obviamente se requiere lo que es un balance general. Pero un balance general es alimentado por todas las transacciones que se realizan durante el día en la empresa y que esto genera lo que son nuestras partidas diarias. Entonces, en base a esas partidas diarias, generamos o alimentamos lo que es nuestro balance general y en base a este balance general generamos lo que son al final nuestros estados financieros, ¿verdad? Entonces, en base a eso, muchachos, ¿qué salida necesitamos? Ah, bueno, necesitamos un estado financiero de los resultados, necesitamos saber cuál es la utilidad de la empresa en este mes, cuáles son los gastos que ha tenido en este mes, y todo eso lo podemos generar en base a la información que nosotros estamos obteniendo de las diferentes áreas que están alimentando nuestros estados financieros. Tenemos también qué métodos producen la salida deseada, es decir, qué tipo de, cómo se va a generar esa información, de qué manera se va a generar y qué es lo que nosotros requerimos para poder generar esa información, cuáles son las restricciones que se tienen también. Si, por ejemplo, el mes ya está cerrado, si se puede abrir ese mes. Si una vez que generamos el cierre mensual podemos hacer alguna reversión de alguna partida. Esas son restricciones propiamente, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo, muchachos, de lo que quiere decir con esto. Y acá tenemos un ejemplo. Nos dice que se desea obtener una tabla con la depreciación acumulada y los valores reales de cada año de un automóvil comprado con 20,000 euros en el año 2005. Durante los 6 años siguientes, suponiendo un valor de recuperación o de rescate, es decir, la depreciación como tal, muchachos, que es de 2,000, realizar el análisis del problema conociendo la fórmula de la depreciación anual constante, que en este caso es D, para cada año de la vida útil. Y los 2,000, el valor de rescate es el valor residual como tal. Entonces, para esto tenemos una fórmula donde nos dice que D es igual al costo como tal menos el valor de recuperación, es decir, el valor de rescate, entre la vida útil. ¿Cuántos años tenemos para depreciar esto? Si lo vamos a depreciar a 5 años, si lo vamos a depreciar a 10 años, ¿en cuánto tiempo se va a depreciar? Entonces, la solución de la fórmula tenemos los 20,000 euros menos nuestro valor de recuperación, que son los 2,000 euros, entre 6 años. Es decir, que se va a depreciar en 6 años. Esto nos da un valor al final de 3,000, es decir, que 3,000 euros, que va a ser nuestra depreciación anual. Durante los 6 años, anualmente se va a ir depreciando esos 3,000 euros. Eso es lo que al final nos quiere decir. Entonces, si vemos y analizamos un poco esto, tenemos que las entradas como tal es el costo original y la vida útil y el valor de la recuperación. Porque si ustedes se fijan, muchachos, sin esa información realmente nosotros no podríamos calcular nuestra fórmula como tal, ¿sí? No lo podríamos hacer. Entonces, ¿cuál es el proceso como tal? Pues la depreciación acumulada, el cálculo de la depreciación acumulada para cada año y el cálculo del valor del automóvil en cada año, en caso de ser necesario, ¿verdad? Es decir, que gracias a esta depreciación nosotros sabemos qué tanto se va a ir depreciando nuestro vehículo como tal. Ahora, ¿cuál es la salida que nosotros esperamos? Pues básicamente lo que obtenemos aquí, que es el valor propiamente de la depreciación anual. Entonces tenemos la depreciación anual por año y la depreciación acumulada en cada año y el valor del automóvil en cada año. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nosotros obtenemos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, de este ejemplo tan sencillo, nosotros definimos cuáles son las entradas, cuál es el proceso que se va a llevar y cuál es la salida como tal. ¿Sí? Entonces,
¿qué es el resultado que nosotros obtenemos? Pues al final obtenemos, como es una depreciación acumulada, quiere decir que se va a ir sumando. Año con año se va a ir sumando. Entonces tenemos que a partir de 2006 y a depreciación, obviamente es 3.000. Si ustedes se fijan, esto es fijo cada año, pero como su nombre lo dice, la depreciación acumulada va sumándose año con año. Entonces, en el siguiente año, que es en el 2007, tenemos una depreciación acumulada de 6.000 euros y tenemos un valor de 14.000 euros anuales, ¿sí? Y así sucesivamente, muchachos, vamos a ir teniendo lo que es nuestro valor. Entonces, al final, el resultado del proceso que acabamos de hacer, básicamente viene a ser este. Este es el resultado. Entonces, cuando nosotros diseñamos un algoritmo, tenemos que considerar varias situaciones. Primero, que en la etapa de análisis del proceso de programación, se tiene que determinar qué hace el programa como tal. No es que nos vamos a sentar, muchachos, a hacer un programa como locos. No. Primero tenemos que analizar bien qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir y cómo vamos a hacer para obtener ese resultado. Entonces, en la etapa de diseño se determina cómo hacer el programa y las tareas, en base a las tareas solicitadas o en base a lo que y la expectativa que se tiene como tal. Tenemos que los métodos más eficientes para el proceso de diseño se basan en el conocido divide y vencerás. Algo muy importante, muchachos, es que realmente si nosotros queremos ver todo como valga la redundancia, como un todo, pues podemos llegar a un momento en que nos podemos aturdir, ¿sí? Es decir, estamos en una empresa, es una empresa grande y vemos que esta empresa tiene área de facturación, tiene área de contabilidad, tiene área de compras, tiene área de inventarios, área de recursos humanos, tiene área de operaciones, tiene área de ventas, tiene área de caja, tiene área de finanzas y es una empresa donde internamente está bien estructurada como tal. Entonces, si nosotros vamos a implementar un sistema ERP, es decir, que conlleva todas estas áreas, obviamente no lo vamos a hacer de una forma de una vez. Porque si lo hacemos así, es decir, si queremos implementar todo el sistema de una vez, podemos tener el problema de que qué va a pasar cuando se generen problemas en contabilidad, cuando se generen problemas en facturación, cuando se generen problemas en compras, cuando se generen problemas en procesos. ¿Qué va a pasar? No se van a dividir en 20 o 30 personas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sucede de que no se pueden dividir en tantas personas como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que dividamos, es decir, que digamos que vamos a implementar por módulos, ¿sí? Entonces, el proceso como tal de diseñar es diseñar en base a formas modulares, por parte. Terminamos facturación, seguimos con cuentas por cobrar, terminamos el área de cuentas por cobrar, seguimos con compra y así sucesivamente. Dígame, Omar. Eso que dijo es bastante interesante porque eso de que es monolítico es como arquitectura monolítica, que todo está en uno solo, ¿no? Que ya después, a la hora de escalar, va a ser bastante difícil y es como usted dijo que... Y hay otra que es como arquitectura de microservicios, que es que todo se divide, como usted dijo, se divide y vencerá. Así es. Entonces, eso es el comentario que quería agregar. Excelente, Omar. Muy bien. Muy bueno su comentario. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué es lo importante? En este tipo de diseño de algoritmo, es decir, verlo de una forma modular, no verlo de un todo, sino ir por partes como tal, ¿verdad? Entonces, este método como tal se conoce como un diseño descendente o top-down o modulares, como ya hemos dicho, ¿verdad? También, muchachos, tenemos ya parte del proceso de romper el problema en cada etapa y expresar cada paso en forma más detallada. Esto es importante. Esto se denomina como tal refinamiento sucesivo. Es decir, si nosotros tomamos un problema, fíjense bien, y este problema lo tomamos de un solo, ¿sí? Puede llegar un momento
A ver, chicos, ¿qué me están haciendo acá? Chicos, no estén tratando de grabar, porfa, porque igual ya estamos grabando. Entonces, no estén... ¿Sí? Entonces, perdón, ¿en qué estábamos? Ok, entonces estábamos en la parte, muchachos, de que tenemos que cuando nosotros queremos resolver un problema, si nosotros lo queremos resolver de una vez ese problema, muchas veces nos podemos encontrar con complicaciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que tenemos que el problema como tal subdividirlo en etapas, ¿sí? Y después, obviamente, no es lo mismo ver una porción a ver todo de una vez. Lo que nos dice esto, muchachos, es que tenemos que tratar siempre de dividir el problema, de tratar de dividirlo, de manera que al final, obviamente, se van a unir. Igual, cuando implementamos un sistema de forma modular, no quiere decir que al final no se van a integrar todos, sí se va a integrar todo, pero lo que quiere decir es que vamos a agarrar el problema por partes y lo vamos a ir solucionando por partes. Esto es lo que al final nos quiere decir, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Muy bien. Tenemos ya parte de ejecución de pasos hasta que el programa se termina. Es decir, ya hablamos de lo que son y la programación modular como tal. Hablamos también de la parte de comprobar el módulo. Es decir, no es lo mismo, muchachos, comprobar todo el sistema de una vez a irlo probando por partes. Muchachos, vamos a ver, chicos, pongamos atención con esto. No estemos tocando ahorita nada, ¿sí? Entonces, vamos a comprobar el módulo como tal de forma independiente, ¿sí? Si lo implementamos independiente, lo comprobamos independiente y después lo comprobamos de forma integrada. Ojo con esto y mucho cuidado con esto. No estoy diciendo que no se va a comprobar integralmente al final. Sí se va a comprobar integralmente al final. ¿Sí? Sí se va a comprobar integralmente al final. Y lo que sucede es que en este sentido, muchachos, tenemos que tener muchísimo cuidado en el hecho de que lo vamos a comprobar integralmente al final, pero lo vamos a ir implementando por módulos, ¿sí? Tenemos también que es necesario depurar el módulo como tal, lo que habíamos hablado, no es lo mismo agarrar todo de una vez a irlo viendo por partes. Y por último, vamos a combinar el módulo con los módulos anteriores. Recordemos, muchachos, que en el mejor de los escenarios, podríamos estar implementando nuestro sistema en una empresa o implementando ya solución en una empresa donde nunca han tenido sistemas, pero esto hoy en día es algo un poco irreal, podríamos decir, porque casi todas las empresas, por no decir ya que todas, pues en su momento tienen básicamente o han tenido un sistema computacional. Entonces, en este sentido, muchachos, cuando nosotros hablamos de la parte de combinar el módulo, queremos decir que muchas veces tenemos nuestro sistema implementado y este a su vez tiene que interactuar con otros sistemas de la empresa que por una u otra razón pues no se pueden quitar. Recuerden que si lo vamos haciendo de una forma modular, es posible que también tenga que hacer integración con estos módulos de forma indirecta, es decir, por un tiempo o muchas veces por mucho tiempo, dependiendo del tipo de empresa. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, cuando yo estuve implementando el sistema en un área hospitalaria, todo lo que era y aparte propiamente del sistema como tal, es decir, el ERP del sistema hospitalario, se tenía que conectar con un sistema de laboratorio, porque el laboratorio como tal trabajaba con su propio sistema y al final se tenían que conectar porque los resultados de laboratorio se tenían que ver en nuestro sistema médico. Entonces, básicamente hablamos de esta relación que puede existir y que tenemos que considerar, muchachos. En su momento sí te tiene que considerar.
tenemos que el diseño de algoritmo es independientemente del lenguaje de programación en lo que se vaya a codificar posteriormente. Esto es muy importante, muchachos. Es decir, y lo primero que nosotros hacemos, y qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros diseñamos nuestro algoritmo y cuando nosotros hacemos nuestro diagrama de flujo, pues sencillo, muchachos. Y lo que estamos haciendo es básicamente, estamos preparándonos para poder elaborar nuestro sistema como tal. En este sentido, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que propiamente tenemos que considerar o tomar en cuenta que independientemente del lenguaje de programación que nosotros decidamos, independientemente de eso, primero tenemos que sentarnos a conocer el flujo, a ver cómo vamos a desarrollar el sistema y a ver cuáles son aquellos procesos importantes que van a tener el sistema como tal y cuál va a ser el flujo de información que se va a llevar en esos procesos. Entonces, todo esto nos ayuda al momento de trabajar con lo que es el algoritmo y con lo que es nuestro diagrama de flujo como tal. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniera. Muy bien. Tenemos, muchachos, que en las herramientas que utilizamos generalmente para los diagramas de flujo, tenemos dos tipos de herramientas que son los diagramas de flujo como tal y que son los pseudocódigos. Es decir, una vez que nosotros diseñamos los algoritmos como tal, pues para representar esos algoritmos de forma gráfica, utilizamos lo que son los diagramas de flujo o lo que son los pseudocódigos como tal. Tenemos que los símbolos para los diagramas de flujo, pues básicamente son los que tenemos aquí, y los cuales primero representa lo que es la terminal, que tenemos en un rectángulo básicamente no sé, podríamos decir que son un rectángulo con un cuadrado en medio, ¿verdad? Estamos hablando de un subproceso como tal. Tenemos lo que son las entradas y salidas como tal. Y tenemos este mismo símbolo que significa terminar, también lo colocamos para el inicio, muchachos. Tenemos también lo que es el proceso como tal, que es un rectángulo. Y tenemos lo que es la decisión, ¿verdad? Que en este caso es un diamante, donde obviamente tenemos la sentencia que puede ser sí o no. Tenemos lo que son los conectores como tal, que podemos utilizar este como tipo viñeta o podemos utilizar el que es más común, que es el circulito como tal. Es dependiendo del tipo de diagrama de flujo que vamos a generar. En mis tiempos, muchachos, utilizábamos esta plantilla, que era una plantilla de diagrama de flujos, ¿verdad? Creo que todavía hoy en día lo venden y la verdad que ayudaba bastante el momento que nos tocaba diseñar los diagramas de flujo a mano. No sé si lograron ver el programa que ya subí, donde estaba la explicación acerca del diagrama de contexto, pero también allí mismo estaba la opción para el diagrama de flujo. No sé si lograron verlo. Chicos. No, yo no lo vi. No lo he visto. Bueno, entonces ahí está ese programita para que ustedes, es un video, muchachos, es un video para que ustedes lo puedan ver y ahí ustedes, está la opción para que ustedes puedan crear diagramas de flujo en web, o sea, desde su computadora como tal. Pero en mis tiempos nosotros lo hacíamos a mano y para esto utilizábamos esta reglita que era una regla de diagramas de flujo como tal. Y aparte de pseudocódigos, muchachos, podríamos decir que es la combinación un poquito de lo que es varias funciones, ¿verdad? Cuando lo vemos, podríamos decir que es un español estructurado como tal, ¿verdad? Donde se va definiendo los procesos y las operaciones que se siguen. Por ejemplo, para el ejercicio que teníamos de la depreciación, el pseudocódigo que utilizaríamos sería este,
donde nos dice que vamos a introducir el costo, vamos a introducir vida útil y vamos a introducir el valor final de rescate, que en este caso es el de recuperación. ¿Qué es lo que se va a imprimir en el pseudocódigo? Pues se va a imprimir y aparte de, o cuál va a ser la salida, pues prácticamente y a cabecera vamos a establecer el valor inicial del año y vamos a calcular la depreciación. Ese va a ser como tal el resultado que se va a tener. Ahora, este programa o este proceso se va a ejecutar mientras el valor del año sea igual o menor a la vida útil, es decir, a los 6 años. Mientras se esté ejecutando esos 6 años, o sea, mientras sea menor a 6 años, se va a estar ejecutando ese proceso. ¿Y cuál va a ser el proceso? Pues el cálculo de la depreciación acumulada, ¿verdad? Y el cálculo del valor actual. Y esto va a imprimirse una línea en la tabla donde se va a ir incrementando conforme vayamos incrementando el año. Y esto va a suceder, o este ciclo se va a estar ejecutando, muchachos, mientras el valor del año sea menor o igual a la vida útil. Una vez que llegue a ser igual o mayor a la vida útil, es decir, que lleguemos al año 7, entonces básicamente el programa termina, es decir, ese proceso como tal finaliza. Eso es básicamente el pseudocódigo. Nosotros lo conocemos generalmente como español estructurado y lo que nos indica es precisamente esto. Cuando nosotros hablamos de pseudocódigo, muchachos, también utilizamos sentencias como ciclos como if, como case, todos los ciclos que más adelante vamos a ir viendo, como el ciclo while también, y utilizamos, por ejemplo, las funciones de y los operadores lógicos como ser menor que, mayor que, igual, también y o también se utiliza, por ejemplo, en los ciclos, cuando utilizamos un if y utilizamos un if anidado, entonces igual utilizamos los diferentes comandos que hasta cierto punto se utilizan cuando se utilizan estos ciclos. Entonces, básicamente el pseudocódigo es como que es un remix entre español e inglés. Básicamente los comandos y la mayoría de ellos, todos los comandos, mejor dicho, están en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera insertar, delete, todo eso, pues básicamente lo colocamos en inglés. Pues básicamente eso es la parte de pseudocódigo o español estructurado como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el cálculo del pago neto de un trabajador, conociendo el número de horas trabajadas y a tarifa de horas y a tasa de impuesto. Entonces, en este caso, ¿cuál es el algoritmo? Es decir, los pasos. Pues primero lo que va a hacer el sistema es leer las horas y las tarifas y las tasas. Luego va a ser el cálculo del pago bruto, que este va a ser igual a las horas por la tarifa. Luego tenemos el cálculo del impuesto, que esto va a ser igual al pago bruto. Es decir, que tenemos que tener el pago bruto previamente. Por eso es que es un paso que está antes del cálculo de los impuestos por la tasa. Y para el cálculo del pago neto, pues necesitamos el cálculo del pago bruto menos el impuesto. Por eso es que está como número 4, si se fijan. Y por último, muchachos, es la visualización de los 3 tipos de pago: el pago bruto, el impuesto y el pago neto, ¿verdad? Entonces, para que inicie nuestra operación como tal, es necesario y las horas, y las tarifas, y la tasa. Sin eso no hacemos nada, porque el cálculo del pago bruto, para hacer ese cálculo, que es el primero que debemos de hacer, tenemos que calcular el hora por las tarifas. Para hacer el cálculo del impuesto, tenemos que calcular el pago bruto por las tasas. Y para hacer el cálculo del pago neto, tenemos que calcular el pago bruto menos el impuesto. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces, en este caso, para este ejemplo, que es el cálculo del pago neto de un trabajador, pues obviamente tenemos que hacer este algoritmo como tal. Recuerden que estos son secuenciales, muchachos. En este caso, no podríamos calcular el cálculo de impuestos si no hubiéramos calculado el pago bruto. Tampoco podríamos haber calculado el pago neto sin tener el cálculo de
de pago bruto y de impuesto, ¿sí? Y tampoco podríamos visualizar estos cálculos si no los tenemos previamente almacenados. ¿Y cómo es el diagrama de flujo? Siempre del mismo ejercicio. Bueno, pues que inicia, todo proceso inicia, siempre tenemos que colocar el inicio, muchachos, ¿sí? Si ustedes se fijan en la simbología, el inicio y el fin son lo mismo, utilizamos el mismo símbolo. Tenemos, y luego, chicos, tenemos básicamente después, tenemos las entradas. En este caso, si ustedes se fijan, las entradas es el costo, la vida útil y el valor de rescate. Eso es lo que necesitamos. Y tenemos también, y aparte de, tenemos otra entrada que es el año. Es decir, necesitamos el año como tal. Ahora bien, acá tenemos el símbolo de nuestro rectángulo que como tal, si nos vamos a nuestros diagramas, en el diagrama tenemos que este es el proceso como tal. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que tenemos? Ok, vamos a calcular el costo y este costo y a depreciación se va a calcular el costo menos el valor de rescate entre la vida útil, ¿sí? Vamos a ir acumulando. Si ustedes se fijan, porque recuerden que tenemos que generar la depreciación acumulada, entonces tenemos que ir acumulándolo. Para esto vamos a utilizar, obviamente, una decisión, por eso que tenemos nuestro diamante, donde mientras el año sea menor o igual a la vida útil, se va a ir ejecutando nuestro proceso. Es decir, para el acumulado va a ser el acumulado más la depreciación. Y para el valor actual va a ser el valor actual más la depreciación como tal. Esto, una vez que se ejecute, se va a ir sumando, posteriormente conforme vayamos sumando los años, es decir, el primer año más el segundo, más el tercero y así sucesivamente. Y el ciclo se va a estar repitiendo hasta que año sea menor o igual a la vida útil. Una vez que año sea mayor, entonces, muchachos, ¿qué va a suceder? Cuando año sea mayor y ya se compruebe de que año ya es mayor que la vida útil, entonces va a terminar nuestro flujo como tal, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, existe un inicio y existe un fin como tal. Y tenemos un ejercicio que tenemos el cálculo que básicamente, muchachos, este es el ejercicio que les voy a dejar a ustedes para que me generen el diagrama, para que me generen un diagramita de flujo, y este va a valer, vamos a ver si se quieren ganar, en este caso, un puntito extra. Este punto es fuera de 100. Tienen hasta a ver, hoy es miércoles, tienen hasta el día viernes para enviarme a mi correo, quien se quiera ganar un punto extra, ¿ok? Del diagrama de flujo de este ejercicio. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Bueno, va a ser el cálculo del valor de la suma de 1 más 2 hasta llegar a 100, ¿sí? Es decir, que hasta llegar a 100 se va a ir sumando, ¿sí? Entonces, en nuestro algoritmo está que primero vamos a establecer un contador a 1, después vamos a establecer una suma, vamos a inicializar con 0, después se va a ejecutar el ciclo mientras el contador sea menor o igual a 100. Mientras suceda esto, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir sumando el contador, ¿verdad? Se va a ir incrementando el contador en 1 y esto va a ir sucediendo mientras sea menor o igual a 0 y luego, después de eso, obviamente se va a visualizar los resultados. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. Sí, es interactiva. Así es. Ingeniero. Dígame, Omar. Lo elaboramos en un cuaderno y le tomamos foto y se lo enviamos en archivo a su correo. Así es. Sí. Quiero que me elaboren a mano, muchachos. No quiero en computadora, yo quiero a mano, ¿sí? Yo ya voy a dar las indicaciones cuando ustedes lo van a hacer en computadora o lo van a hacer a mano.
Si no ya doy las indicaciones, pues ustedes lo pueden hacer en computadora o a mano. Pero en este caso yo siempre he dicho, muchachos, que tenemos que aprender primero a caminar para poder correr. Entonces sí es muy importante que ustedes, aunque ya están los programas y donde no necesitan estar haciendo ustedes mismos los diferentes símbolos que se requieren, ¿verdad? Porque ya prácticamente están hechos y solo vamos poniendo los cuadritos. Siempre es importante hacerlos nosotros mismos para darnos cuenta, ¿sí? Entonces siempre es importante primero hacerlo a mano y después si queremos en computadora. Pero para este ejercicio como tal, sí lo hacen a mano mejor, ¿ok? Y toman ya foto y me lo mandan, ¿sí? Me lo mandan a mi correo. O saben qué, muchachos, ellos, no, pero es que igual en la plataforma, no, mejor me lo mandan a mi correo, ¿ok? Pero tienen hasta el día viernes para hacerlo, muchachos. Está bien, ingeniera, muchas gracias. Muy bien. Gracias, ingeniera. De nada. Chicos, entonces solo para recordarles un poco, hasta aquí, hasta lo que vimos, ¿tienen alguna pregunta? Todo claro, ingeniera. Voy a subir otra presentación de... voy a subir otra presentación, muchachos, para poder ahondar un poquito más estos temas, ¿verdad? Y de repente para que ustedes tengan una mejor idea de todo, ¿verdad? Si hay algo que no quedó muy claro, pues entonces lo puedan despejar. Y vamos a hacerlo de esa manera. Y otra de las cuestiones es que mañana tienen una pruebita en línea. No sé si para que por favor lo tengan anotado. Siempre vamos a tratar de dejárselos abiertos el día de mañana. Sí, es que en la prueba sí tendría que dejárselos. ¿Cómo hayas estado dejando las pruebas? ¿2 días o 1 día, muchachos? No me acuerdo, pero creo que un día. La primera solo fue un día. Ok, entonces sí, yo me parece que solo de 1 día se los he estado dejando este. Es que creo que la vez pasada fue porque había un problema con la plataforma, pero últimamente ha estado bastante estable la plataforma en ese sentido. Entonces, lo que voy a hacer es dejárselos por 1 día, muchachos, y si alguien tiene algún inconveniente, entonces me lo hace saber. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. Díganme. ¿Va a subir esta presentación? Porque yo entré hace poco porque no tenía luz. Sí, sí, claro. Sí, esto siempre se lo voy a subir, muchachos, no se preocupen por eso. Sí, no sé si han podido ver los videos y cuestiones que ya he estado subiendo, pero sí, esto siempre se lo subo, cuenten con ello. Ok, gracias. De repente a veces se lo subo un poquito tarde, pero no es porque yo quiera, sino porque el momento de que se genera, tarda un poquito en generar, pero siempre se lo voy a subir. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ingeniera, respecto al examen que hicimos, no se puede ver en cuáles fallamos, porque no me aparece. No les aparece la retroalimentación al final. Sí me aparece cuánto me saqué en calificaciones, pero para entrar en cuáles fallé no me da para entrar. No ya muestra. ¿A ninguno ya mostró, muchachos? A mí no me Bueno, en deja mi caso ver, sí me muestra licenciada. perfectamente bien. A mí no me dice no disponible hasta que sube con dirección de correo y no sé qué más. Lo mismo me dice. Lo mismo. ¿Cómo les dice, muchachos? Disculpen. ¿Cómo ya sale? Dice no disponible hasta que su dirección de correo es y aparece un correo ahí abajo, que no es el mío. Creo que es el suyo. No, espérenme, chicos, ya entendí. A ver, ¿y qué dirección de correo ya aparece? Cuéntame.
Creo que la de Salomón. Una de Yehudi. Ah, ok, sí, es A que mí también me parece la de Yehudi. sí, es que fue una restricción, permítanme, ahorita y aquí. Permítanme, chicos, ahorita y aquí para que ustedes puedan ver eso. A ver. Ok. Prueben, muchachos, por favor. Si ella se aparece. Hoy sí, a mí sí me aparece, ingeniera. Sí, ya ahorita ya no deben de tener inconvenientes. Así que no se preocupen. Revisen yo con calma y cualquier consulta que tengan o duda que tengan al respecto, muchachos, pues siéntanse en la confianza de hacérmelo saber, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Vamos a pasar a asistencia. Acuérdense del puntito extra que voy a dar al final, muchachos, para los que tengan asistencia perfecta. Así que vamos a pasar a asistencia, permítanme. Muy bien, tenemos a Edwin Josué Acosta Castro. Aquí, Lick. Ok. Lisbeth Alejandra Aguilar. Muy bien. Alicia Álvarez. Presente. Muy bien. Mauro Avendaño. Mauro. Howard Ávila. Howard Jafet Ávila. Presente. Andrés Fernando Ayesta. Andrés. Ok, creo que no ya está funcionando el micrófono, pero sí yo veo conectado. Luis Fernando Presente. Bautista. Es que hay varios Andrés. Presente. Ok, Andrés Fernando Ayestas, chico. No, yo soy Andrés Mendoza, no sé. Es que creo que quiere hablar, pero creo que no ya está funcionando el audio. Presente, ingeniera, soy Andrés Ayestas. Ok, perfecto, Andrés, muy bien. Luis Fernando Bautista. Presente. Muy bien. Ok. Aminta Jacqueline Bautista. José Daniel Benítez. Presente. Brian Bonilla. Brian. Lisbeth Saraí Castro. Presente. Muy bien. Salomón Alejandro Choi. Presente. Muy bien. Daniel Ecoto. Omar Fernando Díaz. Presente. Muy bien. José Orlando Donaire. Ricardo Escamilla. Ricardo Andrés Escamilla. Presente. Omar Eduardo Fernández.
Presente, ingeniera. Muy bien. Ingeniera, no sé si me escuchó, soy José Orlando. José Orlando. No, José, fíjese Sí. que no me había escuchado. Listo, ya. Ok. Mario Francisco Flores. Presente. Ok. Ángel Fuentes. Ángel. Ángel. No está. Ok. Nelson David García. Presente, ingeniera. Ok. Carlos Abel Hernández. Carlos. Kevin Fernando López. Kevin Madrid. Kevin. Cristian Martínez. Presente. Presente, Lee. Ok. Luis Ricardo Martínez. Presente. Ok, permítanme. Carlos Javier Hernández, me dijo presente. Vamos a ver. Carlos Javier Hernández, ok. Wilson Iván Mayorga. Presente, ingeniero. Muy bien. Andrés Mendoza. Presente, ingeniera. Muy bien. Marcelo Mesa. Marcelo. José David Molina. Angeli Navas. Henry Orellana. Presente. Muy bien. Mario Pavón. Mario. Presente. Muy bien. Edgardo David Pineda. Presente, ingeniera. Muy bien. Casey Pinto. Casey. Saudi Lucía Ramírez. Creo que sí estaba, ella fue de las primeras. Presente. Sí. María Belén Ramos. Presente. Muy bien. Ana Mercedes Reyes. Presente. Muy bien. Daniel Isaí Reyes. Daniel. Y Salomón Sanabria. Aquí estaba Salomón hace un ratito también. José Amílcar Torres. José Amílcar Torres. Cristian Martínez. Cristian Martínez. Presente. Ok. Presente. Marisa Enamorado. Marisa. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, coordinadores, solamente para recapitular y ya para finalizar, por favor, consultaría a sus compañeros qué horario están dispuestos, ¿verdad? Obviamente se tienen que poner todos de acuerdo, muchachos. Si prefieren que el lunes tengamos a las 4 de la tarde y el miércoles a las 3, 1 hora en cada día, o si prefieren que sea
miércoles hay a las 3 y jueves hay a las 3, también 1 hora. Y esto sería a partir de la próxima semana. Entonces, por favor, para que me ayuden los coordinadores y durante el transcurso de este día, por tarde y día sábado, me confirmen la disponibilidad, ¿sí? Entonces, y lo importante, chicos, es que todos los grupos tienen que estar al final de acuerdo en los días. Eso sí es muy importante. Entonces, aquí sí lo vamos a hacer como quien dice, si la mayoría de los grupos está de acuerdo tal día, entonces vamos a hacerlo esos días, ¿ok? Tiene que estar de acuerdo la mayoría para que podamos hacerlo en los días que ustedes indiquen. Creo que levantó la mano uno de sus compañeros. Andrés, dígame, Andrés. Sí. Es que fíjese que ahorita fui al campus y para ver lo del examen y me recuerdo una pregunta de que había un caso que había que leerlo y adjuntar un archivo. Yo no lo subí porque yo no leí las instrucciones de que había que esperar para después. Y usted envió un comentario de que lo podíamos enviárselos a su correo para no perder los puntos. Pero dice ahí el domingo, pero como nunca se pudo ver hasta ahorita se puede leer ese comentario, no sé si siempre le podemos subir el archivo. Ah, que ustedes no pudieron ver el comentario, ¿verdad? Y hasta ahorita. Súbamelo, Andrés. Lo único que acuérdese de que yo voy a revisar si no han habido modificaciones en el documento, ¿sí? Si han habido modificaciones, pues no se lo podría valer. ¿Sí me doy a entender ahí? No, sí, no, yo sí, solo es comentario. Solo eso, sí. Ok. Sí, mándemelo a mi correo hoy mismo, ¿sí? Dígame, Mario. Mario Andrés, dígame. Con la asignación de hoy, solo basta con que lo suba uno de los dos integrantes. En este caso, chicos, uno de los dos integrantes, nada más que acuérdense que tienen que poner una portada, ¿verdad? Y en la portada, pues poner quiénes son los integrantes. Eso es muy importante, ¿sí? Ah, ok, está bien. Es que en la actividad 8 yo no lo subí, pero mi compañero pero sí hay una portada con el número de cuenta y nombre completo. En la actividad 2, pero es en 8. grupo. 8. Ah, ok, perfecto. Está bien. No hay problema. Gracias. Ingeniera. Dígame. En la actividad que vamos a subir hoy, no es necesario poner objetivos ni conclusiones ni introducción, ¿verdad? No. Incluso en la recomendación, en las indicaciones se los quité, si se fijan, chicos. Sí. Sí, no es necesario ponerlo. Respecto a los días de recibir clases, ¿me podría repetir los horarios? Podría ser el lunes a las 4 de la tarde y el miércoles a las 3. Es decir, estamos dividiendo ya 2 horas en 2 días, ¿verdad? Uno, el lunes a las 4, 1 hora, y el miércoles a las 3 de la tarde. O podría ser el miércoles a las 3 y jueves a las 3 de la tarde. Cualquiera de esos 2 horarios. Ok, ingeniera, gracias. De nada. No se puede De nada. miércoles a las 4. ¿Perdone? No es posible que sea lunes y miércoles a las 4. O sea, que no sea el miércoles a las 3, sino también a las 4, igual que el lunes. Sí podría ser. Sí podría ser. Sí podría ser. Si están de acuerdo todos, sí podría ser. O la mayoría. La gran mayoría, chicos. No tengo problemas, la verdad, con ninguna de las dos opciones. Ok. Bueno, acuérdense, chicos, los coordinadores de mandarme. Me ponen grupo tal, estamos de acuerdo en este horario. Grupo tal, estamos de acuerdo. Entonces, al final, yo les voy a mandar quiénes están de acuerdo y para ver quiénes ganan, pues, o sea, qué día quedamos, ¿ok? Ok, ingeniera. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar porque voy a otra videoconferencia. Y la mayoría de ustedes creo que también van a otra videoconferencia, ¿verdad? Así que cuídense mucho, por favor. No salgan si no es necesario. Si tienen que salir de sus casas por cuestión de trabajo, porque tienen que ayudar a sus papás, pues háganlo siempre protegiéndose, muchachos.
y también protegiendo a su familia, ¿ok? Y cuídense mucho. Muchas gracias, ingeniera. También cuídense. Estoy pendiente de que me Muchas gracias, confirmen. ingeniero. Pase feliz tarde. Gracias, igual muchachos. Feliz tarde. Feliz tarde. Igual, feliz tarde, Feliz tarde, muchachos. cuídense.